Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro lunes de novedades de Cities Skyline 2. Esta vez vamos a estar hablando sobre el clima y las estaciones. Este era uno de los videos que estaba esperando porque tenía mucha curiosidad de saber un poco más cómo iba a ser esta metodología de las estaciones. Y sí, realmente va a estar bastante buena esta en el sentido de que cada clima va a depender del mapa. Es decir, vamos a tener climas únicos en cada uno de los mapas. ¿Por qué? Porque los climas van a estar basados en las latitudes y las longitudes que tenga el mapa que hemos creado. Por lo tanto, cada mapa va a ser relativamente diferente. Ya de por sí los mapas que va a traer el juego son mapas que son basados en ubicaciones reales. Así que eso me pareció súper interesante. Ahora, con respecto al tiempo en el cual ocurre en el juego. Primero, el tiempo se va a manejar de una manera distinta a la que se manejaba en Cities Skyline 1. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, primero, un ciclo del día y la noche en Cities va a equivaler a un mes. Y cada temporada, es decir, cada estación, cuando nos referimos a estación, nos referimos a verano, otoño, invierno y eso, van a durar 3 meses. Y por lo tanto, un año en el juego van a ser 12 días reales en el juego. Entonces, así se va a manejar lo que sería el tiempo. Ahora, lo que se corresponde al ciclo del día y la noche va a depender del mapa. ¿Por qué va a depender? Porque como ahora el clima se basa en las latitudes, es decir, el juego prácticamente está definiendo en qué parte del mundo estás. Entonces ya saben que si estás en el polo norte va a ser de una forma a que estés en el polo sur. Ya saben que en el hemisferio sur, cuando es invierno, en el norte es verano. Entonces va a depender mucho de eso. Vamos a tener 3 tipos de clima. El templado, que por lo general va a haber precipitaciones moderadas y bastantes rangos de temperaturas. Va a estar el continental, que sí va a ser un poco más significativo, y van a estar los polares, que ahí sí es que va a depender mucho si va a haber veranos cortos, inviernos largos y viceversa. Así que va a estar bastante dinámico cómo va a ser ese movimiento allí con lo que se refiere al clima. Ahora, aparte de que el clima va a depender mucho, pues va a influir demasiado en la ciudad. Primero porque los ciudadanos van a preferir estar en los interiores de sus casas o lugares recreacionales que sean techados, más que todo para clima frío y cuando hay mucha lluvia. Y cuando es verano, si van a preferir más estar en los parques y todo eso. También algo que va a afectar mucho va a ser el consumo energético. Ya saben que cuando haga calor van a querer utilizar los aire acondicionados y cuando haga frío, mucho calefacción. Así que va a influir bastante a lo que se refiere. Cuando haya mucha nieve, sí va a haber también mucha afectación en el tráfico. Ahí van a tener que estar los quitanieves y va a ser muy importante saber que, bueno, esto va a depender mucho de la ubicación del mapa en sí. Así que eso me parece súper interesante de que ahora tomen en consideración las latitudes y longitudes para definir exactamente cuál va a ser el clima que vamos a tener en nuestro mapa. Eso va a estar bastante bueno. De todas maneras, ya al momento de iniciar cada partida vamos a poder ver justamente cuáles son las condiciones que tiene ese mapa. Y me imagino que también cuando hagamos el mapa en el editor, nosotros vamos a definir todo eso. Ahora bien, algo que también hay que tener mucho en consideración es que todo esto va a traer consecuencias. Si hay mucha nieve puede haber accidentes, entonces ya saben que eso lo vimos en la parte de los accidentes. Y tenemos los desastres naturales, que en este caso sí es muy parecido a los Natural Disaster, al DLC de Cities Skyline 1, con la diferencia que esta vez sí tenemos menos desastres. Realmente tendríamos 3 desastres, que serían los incendios forestales, que como saben tienen la misma mecánica de Cities 1, que si está cerca de la carretera, los bomberos pueden llegar. Si no, hay que utilizar helicópteros para apagar el fuego. Así que y hay que tener mucho cuidado porque si se propaga, puede propagarse en los demás edificios y saben todo lo que puede ocasionar. Lo nuevo que sí tendríamos sería tormentas de granizo. Que mal que bien, tiene que ser justamente cuando esté en invierno. Y que lo que ocurre es que realmente produce daños estructurales. Primero a los edificios, entonces por lo tanto, una vez que pase
No los derrumba ni nada, solamente daños estructurales. Una vez que pase la tormenta hay que mandar a reparar los edificios que tengan fallas, pero sí influye mucho en el tráfico, produce más accidentes, así que eso es lo que más influye. No hay que evacuar a las personas, así que no se preocupen con eso. Lo que sí es los tornados, ese sería el otro, son 3 nada más. Y acá sí tenemos, justamente como en Natural Disaster, que teníamos los búnker y vamos a tener justamente el sistema de control de desastres, que vamos a tener los autobuses que buscan a las personas, las de evacuación y todo eso. Así que en esa parte es muy parecido a lo que sería Cities Skyline 1. Así que bueno, de verdad me gusta cómo se ven los efectos de los cambios de clima. Me gusta cómo se ve la nieve. Me fuese gustado que los árboles también se colocaran así un poco medio blancos, porque veo que los árboles quedan iguales. Fuese sido mucho más realista si quedaran así. No sé, que no lo he visto en los videos, si cuando pasamos a otoño los árboles se pongan amarillos o algo así. Esa parte no la vi. Creo que me parecería que no sé si estará esa transición del todo. Esperemos que sí. Y bueno, cuéntenme en los comentarios qué les parece. Ya saben que todos los lunes seguimos mostrando cosas nuevas de Cities Skyline 2. Y la semana que viene va a ser justamente sobre la economía y la producción. Así que pendientes, suscríbanse y nos estamos viendo en un próximo videito. Chao, chao.